Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno es que podamos estar juntos un domingo más, compartiendo su palabra, compartiendo un culto al Señor a través de este medio virtual que el Señor ha permitido. Yo te doy gracias por estar ahí del otro lado compartiendo conmigo en esta mañana. Y qué bueno es que el Señor se manifieste, que el Señor esté presente. Sabemos que el Señor está presente en este culto. Y vamos a glorificar su nombre, vamos a alabarlo, vamos a compartir palabra y vamos a dejar que el Señor se mueva con libertad en tu vida y en mi vida, ¿sí? Que este sea un domingo de bendición, un domingo donde la presencia de Dios se haga manifestada en nuestras vidas y que realmente el Señor se glorifique en cada una de las acciones que hagamos. Amén. Yo te invito antes de comenzar a que podamos orar al Señor dándole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros durante esta semana. Sabemos que el Señor nos guarda, nos cuida. Así que bueno, vamos a orar primeramente para poder dar inicio y apertura a este culto en esta mañana. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por poder estar aquí reunidos, Señor, en este culto, en este día domingo, bendito Dios. Te damos gracias, Jesús, primeramente. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos cuidas, por todo lo que nos mimas durante la semana. Sabemos que tú nos sustentas cada día, que tú bendices nuestra vida, la vida de nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh bendito Padre, en esta mañana queremos, Señor, poder alabarte, poder adorarte, Jesús. Queremos poder compartir tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú nos guíes, nos enseñes en esta mañana, bendito Dios. Oh Santo Dios, ponemos delante de tu presencia cada acción que hagamos, Señor. Que este culto sea dirigido, Señor, por tu voluntad. Que se haga realmente tu voluntad a través de cada acción que hagamos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo y te pedimos que limpies nuestra vida, que limpies nuestro corazón, Señor amado, en esta mañana para presentarnos limpios delante de tu presencia, bendito Dios. Oh Santo Dios, en esta hora abrimos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido orar al Señor en esta mañana, vamos a compartir una alabanza, unas alabanzas. Vamos a poder alabar al Señor en esta mañana. Yo te invito a que lo hagas con total libertad. Si podés danzar, si podés bailar ahí donde estás, pero que el Señor se manifieste, que el Señor sea glorificado en cada alabanza y que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu alma, con un corazón humillado, con un corazón sincero delante del Señor y que nos preparemos para recibir su palabra en esta mañana. Amén. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo
sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido compartir estas hermosas alabanzas al Señor, vamos a compartir su palabra para ver qué el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Yo te invito a que puedas buscar la palabra de Dios allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer ese capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 42. Y ahí nos encontramos con una historia, que es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Tal vez la hemos escuchado, la hemos leído muchas veces, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para enseñarnos a través de esta palabra. Yo te invito a que puedas pausar el video, como decimos siempre, que puedas tener presente tu Biblia o la aplicación en el celular con la Biblia, para que podamos compartirla, para que la podamos leer juntos en esta mañana, ¿sí? Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la palabra de Dios, siempre viva y eficaz, como decimos. Amén. Dice Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino entonces una mujer, de Samaria, dice la palabra. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén a la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana te pedimos que nos bendigas, que bendigas esta palabra y que nos des entendimiento y sabiduría para poder comprenderla, bendito Dios. Oh Santo Dios, guíanos a través de ella y enséñanos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Y bueno, acá como leíamos en la palabra, en esta hermosa historia que hemos leído, compartido, dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense, para ponernos en contexto un poco de lo que es esta historia, dice que Jesús estaba cansado de caminar, él iba pasando, como decimos siempre, por diferentes lugares, por diferentes ciudades, iba predicando, iba haciendo milagros el Señor Jesús, y dice que iba cansado ya del camino y se sentó junto a un pozo de agua, y allí se encuentra con una mujer que era de Samaria. Y la palabra de Dios nos dice claramente, más adelante en el versículo 9, dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había como una rivalidad, como una diferencia entre las dos, entre los judíos y los samaritanos. Dicen que los judíos eran los que iban a tener al Mesías, ¿no? Ellos sabían que iba a venir un Mesías, que iba a salir de judío, y los samaritanos eran como considerados impuros, eran samaritanos, eran despreciados muchas veces los samaritanos por los judíos. Entonces había como esa pequeña rivalidad entre unos y otros. Dice la palabra que Jesús, cuando estaba cansado de caminar, de andar, se sienta junto a ese pozo y en ese pozo aparece una mujer samaritana. Dice acá la palabra que sus discípulos se habían ido a la ciudad, dice el versículo 8, a comprar de comer. Entonces Jesús se queda sentado solo al costado, al lado de ese pozo de agua. Dice que la mujer samaritana, en ese versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, como dice acá en el versículo 7, dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y por más que, como decíamos hoy, que no había una relación entre el judío y el samaritano, Jesús decide pedirle agua a esta mujer, decide pedirle que le diera de beber. Y la mujer claramente le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Dice el versículo 9, que soy mujer samaritana. Y es lo que decíamos hoy, no había una relación entre los judíos y los samaritanos, pero Jesús, como decimos, rompe muchas veces las estructuras, rompe moldes, rompe un montón de cosas, rompe religiosidades, rompe muchas cosas que estaban ya estipuladas desde antes, y como decíamos hoy, judíos y samaritanos no se llevaban bien. Sin embargo, Jesús rompe esa barrera y le dice a esa mujer, dame de beber, ¿no? Ya demostrando como un cambio, ¿no? Demostrando que un judío podía hablar con una samaritana. Y dice acá la palabra, en el versículo 10, dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjense que Jesús no perdió oportunidad para predicar la palabra de Dios. Acá esta mujer, como decíamos hoy, en esta historia, esta mujer fue a buscar agua, tal vez lo haría todos los días, tal vez sería algo habitual para ella ir a buscar agua a ese pozo, al pozo de agua de Jacob, como decía la palabra. Y se encuentra con este hombre, para ella era un hombre que estaba sentado, y se da cuenta que era judío, y ella le pregunta y le dice, ¿cómo un judío me va a pedir agua a mí? Pero acá la palabra dice que Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Acá Jesús cuando le dice, si conocieras el don de Dios se refiere a la gracia, a esa intimidad que Jesús nos permitió tener a través de esa obra que él hizo en la cruz, para poder tener esa intimidad con Dios. Cualquiera de nosotros que recibe ese don de Dios, esa gracia de parte de Dios, no vamos a tener sed de Dios jamás, ¿no? Dice acá la palabra que la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Vemos acá una mujer que realmente estaba
intrigada, estaba interesada por lo que este hombre le decía, por lo que Jesús le decía. Y dice que ella no comprendía lo que Jesús tal vez le quería decir. Entonces dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Dónde iba a sacarla? No tenía Jesús un balde al lado suyo para sacar el agua. El pozo es hondo, como le dijo ella. Y ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Qué hermoso que Jesús, cómo trata, cómo habla con esta mujer, cómo le va enseñando, ¿no? Cómo le va predicando la palabra de Dios. Fíjense que Jesús le dice que, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el versículo 14, no tendrá sed jamás. No tendremos sed jamás de Dios, porque vamos a tener esa gracia de parte del Señor. Esa gracia que nos ha sido dada como por gracia justamente. No la recibimos por lo que hemos hecho, sino que es algo gratis para nuestras vidas como hijos de Dios. Dice acá la palabra que la mujer le dijo en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, dice la palabra, ¿no? Y acá vemos que Jesús comienza a predicarle y a interesarse cada vez más en la vida de esta mujer. Dice que la mujer, como vemos acá en los primeros versículos que habíamos leído, era una mujer que se interesó, que realmente le picó ese bichito de la curiosidad y quiso saber qué era lo que Jesús le estaba enseñando, qué era lo que Jesús le estaba diciendo del agua viva. No entendía muchas veces eso. Pero acá viene la parte donde Jesús le demuestra a esta mujer que realmente la conocía, que realmente sabía quién era. Dice acá la palabra en el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. En el versículo 19. Vemos cómo Jesús trata, como decíamos hoy, el pecado, cómo trata a esta mujer y le demuestra que realmente la conocía. Y en esta mañana que estamos escuchando esta palabra, el Señor también quiere decirte lo mismo a tu corazón. Yo no conozco tu vida, pero el Señor sí la conoce. El Señor conoce por todo lo que has atravesado, por todo lo que has pasado. De esa misma forma como conocía a esta mujer, como Jesús le demostró a esta mujer que la conocía. Dice que ella se dio cuenta y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuántas veces el Señor nos revela cosas a nuestra vida que solamente nosotros conocemos y que Dios sabe solamente? Y muchas veces usa personas a sus siervos el Señor para predicar la palabra, para hablarnos a nuestra vida. Y cosas que muchas veces son muy íntimas de nosotros y que el Señor es el que nos hace ver esas cosas, porque Él conoce lo que nos pasa, Él sabe de nuestras alegrías, de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas. Él conoce todo de lo que nos pasa a nosotros, porque somos sus hijos, porque Él se interesa por nosotros. Fíjense que Jesús se interesó por esta mujer. A Jesús no le importó la barrera que había de judíos y samaritanos. No le importó romper esa barrera, romper todo ese estatus, sino que realmente se acercó a ella con un propósito, con un objetivo, que era realmente predicarle la palabra de Dios. Dice acá el versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Acá claramente Jesús está diciendo que el Padre busca que adoradores que le adoren, verdaderos adoradores, ¿sí? Dice que Jesús es como que nos está haciendo una enseñanza, nos está demostrando que no importa el lugar donde se adore, que no importaba si era en Jerusalén, si era en Samaria, o si era en Tandil, o si era en Buenos Aires, o si era en Azul, en Olavarría.
Lo importante es que realmente adoremos al Señor de todo corazón, verdaderos adoradores que adoren al Señor. El Señor Jesús nos está enseñando que realmente tenemos que buscar y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso es lo que le enseña a esta mujer. Jesús más que nunca rompe esa barrera que decíamos hoy al principio de judíos y samaritanos. El Señor vino para salvarnos. El Señor murió por vos y por mí. Y no solamente que murió, sino que también resucitó por vos y por mí. Entonces, como decíamos hoy, Jesús conocía a esta mujer. Jesús conocía por todo lo que ella había pasado, conocía su vida. Era una mujer conocida tal vez en Samaria. Y dice acá la palabra que cuando le dice esto Jesús dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer se daba cuenta, tal vez había escuchado por ahí, que realmente iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador. Muchos sabían porque los profetas habían predicado sobre eso. Pero, como decíamos hoy, era una mujer que quería conocer mucho, pero que no conocía nada todavía de la palabra de Dios, no conocía cuál iba a ser el Mesías, ¿no? Y dice acá la palabra que Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, dice el versículo 26. Fíjense de qué manera cómo Jesús fue llevando la vida de esta mujer hasta demostrarle, hasta hacerle entender que Él era el verdadero, el Mesías, ese hombre que ella decía que ha de venir un Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús se le presenta a esta mujer, pero antes de presentársele, fíjense que Jesús le predica y la lleva por un montón de lugares, haciéndola darse cuenta de que Él la conocía, de que Él tenía algo nuevo, algo bueno para ella. Como decíamos hoy, le enseña que la adoración no dependía del lugar, sino del corazón, de cómo nosotros estamos para adorar al Señor. Le enseña también del agua viva, de que ya no era necesario el agua que estaba tomando ahí, sino que realmente Él tenía el agua viva, el agua para la vida eterna, ¿no? Y dice acá la palabra que, como decíamos hoy al principio, hay que aprender, ¿no?, de cómo Jesús enseñaba. Hay que aprender, como decimos siempre, de cómo Jesús predicaba la palabra. Fíjense que al principio de esta historia habíamos dicho que en el versículo 4 dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús ya sabía por qué era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía que era necesario pasar por ese lugar para encontrarse con esa mujer, para predicarle la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad, muchas veces, de predicar la palabra de Dios y muchas veces la desaprovechamos? Entonces es importante que como hijos de Dios, como embajadores de Dios acá en la tierra, tenemos que estar atentos a predicar la palabra de Dios. Acá dice que en el versículo 4, como dije, era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía que tenía que pasar por ese lugar. Jesús sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Jesús sabía que iba a charlar con ella y que le iba a enseñar todo lo que decíamos recién. A romper esa barrera, a romper ese estatus de que los judíos y los samaritanos no podían estar juntos. Que le iba a enseñar a que la adoración a Dios era la adoración verdadera, la adoración del corazón, como dice acá la palabra. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca adoradores, personas que le adoren, pero verdaderos adoradores, ¿sí? Como dice acá, en espíritu y en verdad. Y si seguimos compartiendo la palabra, dice en el versículo 27, decía, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y acá vemos cómo también los discípulos llegan en ese momento, cuando Jesús todavía hablaba con esta mujer, y se maravillaban de que Jesús estaba hablando con esta mujer, pero ninguno fue capaz de preguntarle qué estaba hablando con ella. Dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Yo me imagino en este contexto de la historia, en este punto de esta historia, a esta mujer dejando ese cántaro, dejando todo y saliendo, corriendo hacia Samaria, buscando a quién contarle lo que le había pasado. Se había encontrado con un hombre que nunca había visto antes y que realmente le estaba contando su vida, que realmente le estaba contando todo lo que le pasaba. ¿Cuántas veces nosotros
o tal vez ahora si estás escuchando esta palabra por primera vez. El Señor conoce de tu vida, como decíamos hoy. Y el Señor sabe por lo que vos pasás, por la dificultad, por la amargura, por la depresión, por un montón de problemas que hoy vivimos en nuestra sociedad. Y el Señor conoce todo eso. Y muchas veces, por más que uno que está predicando no conozca a esas personas, no conozca esa vida, el Señor la conoce. Y a veces es como decíamos recién, esta mujer se dio cuenta que la palabra de este hombre le estaba llegando, que la palabra de Jesús era verdadera, porque le estaba mostrando su vida ahí, delante de ella, sin conocerla, sin haberla visto antes. Muchas veces el Señor, cuando nosotros llegamos a su camino, nos muestra nuestra vida, nos muestra lo que hicimos, lo que hacemos. Y ahí nos damos cuenta que el Señor siempre nos tuvo en cuenta. Y el Señor siempre, como decimos, siempre pensó en nosotros. Desde ese momento que murió en esa cruz, que tuvo que pasar por ese calvario, realmente cuando lo hizo, cuando murió, lo hizo por vos y por mí, como decíamos hoy. Entonces es importante entender esto, que Jesús, como decíamos, rompió barreras, rompió todo estatus, y de esa manera se pudo acercar y pudo predicar la palabra. No tenemos que muchas veces limitarnos a predicar la palabra de Dios. Por más que estemos a veces en pandemia, la palabra de Dios no puede estar truncada, no puede estar parada. La palabra de Dios tiene que seguir predicándose. Amén. Y dice acá la palabra en el versículo 31, en el versículo 29 decía: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho, decía la mujer. ¿No será este el Cristo? Aún ella estaba, cuando contaba, era como que todavía estaba dudando tal vez de si era o si no era el Mesías, si era el Cristo el que he de venir. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él, rápidamente se ve. Y dice que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo que comiera. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense que Jesús predicaba la palabra y era el ministerio, el trabajo que él tenía. Él cumplía con la obra que su padre le había encomendado, que le había encargado. Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Qué bueno es que nosotros como hijos de Dios siempre pensemos y estemos atentos a eso, a poder hacer la voluntad de nuestro Padre, que nos ha enviado a predicar su palabra a todas partes del mundo, a predicar su evangelio, a predicar las buenas noticias. Y esta es una buena forma de aprender cómo se debe tratar a una persona para predicarle la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Como siempre decimos, el mejor maestro que podemos tener es cuando leemos realmente la palabra, cuando leemos las historias, lo que Jesús vivió en esta tierra, lo que Jesús nos dejó, lo que Jesús nos enseñó. Y dice acá la palabra en el versículo 35: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ya como dice acá la palabra, ya los campos están listos, ya sabemos que las personas están ahí, los almas están ahí. Jesús vio la necesidad de esta mujer, fue a pedirle un poco de agua y sin embargo la mujer le entregó más que agua, le entregó su corazón, le entregó su vida. Vamos a compartir qué dice en el versículo 39 ya para finalizar con esta palabra. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fíjense cómo la mujer seguía recalcando, seguía diciendo el testimonio de ella, seguía hablando a través de lo que ella había vivido. Dice: y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén a la palabra de Dios. Fíjense, como decíamos hoy, que Jesús caminaba, Jesús transitaba por muchos lugares, por muchas ciudades, y iba predicando la palabra de Dios. Y fíjense cuál era el objetivo, el propósito de pasar por Samaria, como vimos hoy. Era poder encontrar a esta mujer, era poder predicarle la palabra de Dios. Vemos que Jesús
tuvo compasión de esa mujer que estaba allí con ese cántaro buscando agua y se acercó a ella y le habló y la trató suavemente y la fue llevando y le fue explicando muchas cosas que tal vez ella no entendía. Y a través de esa palabra, a través de ese testimonio de esa persona, de esa mujer, muchos creyeron en la palabra de Jesús, muchos creyeron en Dios a través de ella. Dice que por la palabra de la mujer, porque la mujer seguía diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchas veces nosotros el testimonio de los cristianos delante del mundo, nuestro testimonio muchas veces sirve para que otros crean. Y este es el claro ejemplo. Esta mujer fue y habló y dijo en esa ciudad de Samaria todo lo que Jesús le había dicho, todo lo que Jesús había hecho con su vida. Y dice acá que muchos creyeron por la palabra. Y Jesús se quedó en aquel lugar 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Fíjense que la palabra de Dios se siguió predicando en esa región, en ese lugar de Samaria. Por más que, como decíamos al principio, Jesús era judío, ellos eran samaritanos. Sin embargo, la palabra de Dios no distingue entre clases sociales, entre razas, sino que realmente la palabra de Dios, como decíamos hoy, es para todos. Y lo vuelvo a decir, Jesús murió por todos, murió por vos, murió por mí. Entonces en esta mañana es importante que entendamos eso, que Jesús vino a este mundo a morir por vos y por mí. Y que esa muerte en esa cruz nos da, tanto a vos como a mí, nos da una nueva oportunidad, una nueva forma de poder vivir la vida. Que ya no es como la vivíamos antes. Porque cuando realmente creemos en Dios, cuando creemos en Jesús, en la obra hermosa y maravillosa que Él hizo por nosotros, todo lo que tuvo que atravesar, todo lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús para darnos vida eterna a nosotros, es importante poder seguirlo, poder adorarlo, poder dejar de vivir como estábamos viviendo y aprovechar esta nueva vida que el Señor nos regala. Y esa es la buena noticia que tenemos para darle al mundo. Esa es la buena noticia que Jesús llevaba, que es la buena noticia que Jesús le llevó a esta mujer samaritana y que le llevó a todo ese pueblo, a esta región de Samaria. Así que yo en esta mañana les doy gracias. Gracias por estar ahí compartiendo esta palabra en esta mañana. Esta es la palabra que Dios quería compartir con nosotros. Espero que haya sido una palabra de bendición para tu vida como lo es para la mía. Así que vamos a orar primeramente antes de terminar y le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado, porque tú nos conoces. Hoy, Señor, nos has demostrado una vez más, así como hiciste con esta mujer samaritana cuando tú le hablabas y le decías y le hablabas de su vida. De esa manera sabemos que no te podemos esconder nada, que delante de ti no podemos esconderte nada, sino que tú nos conoces, que tú conoces nuestro corazón, que tú en esta mañana conoces nuestros sueños, nuestros objetivos, que tú en esta mañana, Señor, conoces nuestras angustias, nuestras tristezas, Señor, nuestra depresión muchas veces, pero en esta mañana, Señor, queremos entregarte todo lo que nos hace mal, todo lo que está en nuestro corazón, Señor, queremos dejarlo delante de tu presencia, Señor, bendito Dios. Oh, Santo Jesús, en esta mañana, Señor, en tus manos dejamos nuestras vidas, para que tú nos bendigas, para que tú nos fortalezcas, para que tú renueves nuestras vidas, Señor amado. Entendemos, Jesús, que tú fuiste a la cruz para morir por nosotros, que tú fuiste allí, Señor, que tú resucitaste por nosotros, Señor amado. Y por eso en esta mañana, Señor, dejamos todo en tus manos, para que tú te manifiestes, para que tú tomes esa angustia, para que tú tomes esa depresión que hay en las vidas, Señor, y que tú te la lleves en esta mañana. Sabemos que tú nos das una nueva oportunidad, Señor, que por tu gracia, Señor, hemos sido salvos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Dios, bendecí, Señor, en esta mañana a cada persona que en esta hora está poniendo delante de tu presencia su corazón, que en esta mañana está poniendo delante de tu presencia su vida. Bendecilo en el nombre poderoso de Jesús. Bendecí a su familia en esta hora. Bendigo esa vida, Señor. Oh, Santo Dios, bendecí en el nombre poderoso de Jesús. Santo y bendito es tu nombre, Jesús. Sabemos que tu palabra no permanece dormida, Señor, sino que sabemos que tenemos buenas noticias para el mundo. Tenemos buenas noticias para las personas que están viendo este video. Y es que a partir de ahora tienen una nueva oportunidad, tienen una nueva forma de acercarse a ti, Señor amado. Oh, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias y dejamos todo en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí yo te doy gracias por haber llegado hasta este punto del video.
Y no olvides que, como decíamos hoy, que el Señor nos conoce, que el Señor conoce tu vida, conoce tu angustia, tu tristeza, tu dolor, tu depresión, todo lo que nos pasa el Señor lo conoce. Así que qué bueno que lo podamos haber dejado en sus manos, porque el Señor va a actuar, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas, así como lo hizo con esta mujer samaritana, que un día, como cualquier otro, estaba ahí buscando agua en un pozo y se encontró con el Señor Jesús y su vida cambió para siempre y cambió la vida de muchas personas. Así el Señor puede cambiar tu vida y la vida de tu familia y de todos los que te rodean en esta mañana. Yo te doy gracias y que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana y nos vemos pronto si Dios quiere. Amén. Y déjame sentir